casa militar. Sí, Valerinos, ¿o no? Claro, entonces, pero era una cosa chiquitita y Benninger. Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted aquí en una mesa para debatir ideas, hablar de valores. Sea protagonista como en cada programa, escribiéndonos a la red de Facebook, mándenos Twitter o si lo prefiere al correo electrónico que aparece en pantalla. Y si quiere estar más cerca de nosotros, llámenos al 264-0103. Ahí se descarga, como lo hacen todos los programas, con mi amigo Alfredo Vicuña. Don Hay Alfredo. Gente que me dice que me hacen bullying, que yo lo podría demandar a este caballero. Yo estoy bien y estoy mal. Estoy bien porque fui al YMCA y de 32 personas que conversé, había 31 personas que escuchaban todos los domingos nuestro programa. Así que me dijeron, por lo menos salude. No lo saludo, le mando un beso además. Estoy bien porque me escribe un señor, una carta preciosa, don Carlos Florencio Torres Gándara, diciendo cómo podemos cambiar Chile a ser un país más unido, a ser un país más lindo, hablar de la belleza de Chile y no siempre lo negativo. Yo estoy mal porque compré un pasaje de LAN Chile para ir a Estados Unidos y LAN Chile, por cambiar el pasaje que costaba $600, me cobra $800. Entonces estoy picado, nunca más voy a volar por LAN. Isabel Pla. Yo estoy muy bien, muy contenta porque además estamos entrando en el momento del año que a mí más me encanta, que es la primavera. Y voy a ir a México, además. Y voy a ir a México con una gran amiga, pero falta todavía para eso. Y me encanta Santiago en primavera, y olor a flores, olor a tierra, olor a sol, olor a mucha vida. Así que estoy disfrutando mucho este tiempo. Hoy nos acompaña una mujer que le carga que sus hijos le desordenen las piezas, no le gusta el maltrato de animales, le carga también hablar mucho de plata. Es la actual alcaldesa de Recoleta, va a la reelección, Sol Letelier. Gracias por estar en nuestro programa. Pero encantada por invitarme, muy contenta de estar aquí con ustedes. Nos acompaña también un abogado de profesión, cientista político, destacado político en nuestro país, de larga trayectoria, también ha sido ministro de Estado. Bienvenido a Conciencia de Valores, Genaro Arregada. Muchas gracias por invitarme. A Genaro y a Sol Letelier yo les quiero recomendar. No, porque usted ya se aseguraron. Ustedes ya están asegurados. Ya, a mí no me dan ni agua, fíjate. Seguro Cencosud. Si usted va a asegurar su auto, mire, hay 10 beneficios por el solo hecho de asegurar su auto en Cencosud. Le menciono lo siguiente. Auto de reemplazo por 45 días en caso que lo choque. Ah, mira. Ni siquiera ni 5, ni 10, no, 45 días. Se hace la revisión técnica. Te van a buscar tu auto a la casa, te dejan un auto y todo esto es gratis. Y si tú le dices, tengo que ir a hacer campaña y voy a andar mucho en auto... Te mandan 2 autos. No, te hacen la revisión de tu auto. No me chaqué el tema. ¿Cómo andamos con los choferes? ¿Cómo andamos con los choferes? No, pero algo típico que nos pasa a todos, cuando hacemos la revisión de kilometraje. Uno se queda en pana ahí, o sea, parado 1 o 2 días, te pasa un vehículo de autorreemplazo. Mira. 10 beneficios por el solo hecho de asegurar su auto en Cencosud. Y te prestan una escopeta para matar conejos. Te estás provocando a Soledad. Pero usted tiene un dato mejor que este. Pero espectacular. Espectacular. ¿A quién no le gustaría vivir el viaje más espectacular de su vida? Conocer el Medio Oriente. Caminar por el Mar Muerto. Fíjese que usted puede conocer la tierra de Jesús, la Tierra Santa, y puede conocer todos sus alrededores en un viaje precioso. Puede navegar por el Nilo en un barco seguro, porque a veces hay accidentes en el Nilo. El día 7 de noviembre, una empresa que se dice, y la puede ubicar en www.viajesisrael.cl, que está auspiciada por la Embajada de Israel, es gente muy seria,
Y usted la puede llamar al teléfono 830-4002. Va a ser un viaje precioso por 18 días. De precio ni hablarle, porque no necesita reajuste. Antes del reajuste, con el bono del 18 de septiembre se puede ir. Así que le recomiendo www.viajesisrael.cl y va a tener un viaje fantástico. Hoy vamos a hablar de la igualdad en todos los ámbitos del sector de la sociedad. Lo invito a ver la siguiente nota con relación al tema de hoy. Mire. Hoy día vamos en una resolución nueva. Uy, se cerró completa. Ah, no. ¿Puedes cotar un poquitito? No, está bien. Don Genaro Arregada. El lema de la concertación en la década de los 90 fue crecer con igualdad. Han pasado más de 20 años de ese famoso eslogan. La gente hoy día está con harta rabia, con harta bronca. De hecho, lo manifiesta violentamente, como que se siente engañada, como que el país ha crecido, no hay ninguna duda de ello. El país ha avanzado. Las cifras macroeconómicas son de elogio de la mayoría de los países, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Sin embargo, la desigualdad pareciera ser que es un tema que no ha ido al mismo ritmo que el crecimiento. ¿Cuál es la visión de un político destacado como usted, en un plumazo así de 20, 25 años, de este tema famoso que en Chile pareciera ser que, sobre todo la gente, siente que ha sido como burlada en este tema? Bueno, yo no creo que haya burla. Yo creo que las sociedades se proponen en distintos momentos distintos objetivos. Al comienzo de la concertación los objetivos eran más bien democracia, derechos humanos, reducir la pobreza. Se temía que la concertación creara un cuadro de desajuste económico, macroeconómico brutal, lo que también tenía ciertos antecedentes, porque las transiciones a la democracia anteriores a nosotros, en Brasil terminaron en 4.000% de inflación, 4.000%. En Perú en 5.000%. En Argentina ustedes recordarán que el presidente Alfonsín no pudo terminar su periodo, tuvo que terminar por el problema de la inflación. Entonces, eran esos objetivos. Y después las sociedades van cambiando y las sociedades van, en la medida en que van cambiando y que van cumpliendo ciertas cosas, entonces van demandando otras. Y la gracia de la política, a mi juicio, es no quedarse pegado defendiendo lo anterior, sino llegar y tener la fortaleza para decir, estamos con una nueva agenda. Y hoy día la parte fundamental de la agenda es la igualdad. Yo creo firmemente eso. Ahora, lo que pasó en los últimos 20 años no deja de ser interesante. El país triplicó su ingreso per cápita, lo triplicó en los últimos 20 años. La reducción de la pobreza desde el 45 al 14%. Hoy día se discute si un punto más, un punto menos. La discusión esa, la verdad es que a mí me interesa poco o nada. Lo que sí es claro es que se redujo la pobreza. ¿Qué no pasó? No se redujo, no se cambió la distribución del ingreso. Y los ricos siguieron apropiándose de una parte muy importante de la riqueza y los pobres continuaron en una situación muy desmejorada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día con la sociedad? La sociedad considera que la democracia es como la cordillera de los Andes, que está ahí, considera que hay ciertos derechos políticos que los tiene, pero lo que quiere hoy día son bienes públicos que mejoren su condición. Quiere mejor educación, quiere mejor salud, quiere mejores ciudades, quiere mejor medio ambiente. Y esos bienes públicos son una demanda muy legítima. Yo creo que la demanda es muy legítima. Oye, quizá una pregunta un poco odiosa, la hemos comentado con Alfredo y con Isabel.
varios programas donde han estado dirigentes políticos y que tiene que ver con la concentración del poder económico. Y pareciera ser que en el periodo de los 20 años de la concertación hubo una gran concentración de poder económico. Cuando uno analiza el control del retail, el control de las líneas aéreas, el control de los servicios básicos, hay muy pocos oferentes y eso hace que necesariamente se produzcan abusos, donde la gente se siente abusada, donde se han tomado algunas medidas, quizás no sé qué efectos van a tener paliativamente en el tema del retail, las tasas de interés, pero que la percepción es que el rico se ha hecho más rico y el pobre se ha hecho más pobre. La gente que es de clase media, la gente que es de clase baja, para tener acceso al crédito le sale carísimo, llegó a pagar en la década de los 90 y también gran parte de la década del 2000, incluso hasta el día de hoy, tasas de interés de UF más 80%, con 3, 4, 5 tarjetas de crédito, con un acceso a la educación absolutamente limitado, con una falta de oportunidades, que también le quiero hacer esta pregunta a Sol Letelier, porque vive en una comuna de un sector de gente muy esforzada, mujeres que tienen acceso muy restringido a oportunidades de trabajo. Entonces, es difícil en un escenario como ese imaginarse que el tema de la desigualdad se vaya a resolver en un corto plazo. Ya han pasado casi más de 20 años en el cual ese eslogan fue el gran promotor de un Chile distinto. Déjame decirte dos cosas antes que tú contestes, Genaro. Primero, voy a hablar de ti. Yo estoy muy contento que estés acá porque eres muy poco fundamentalista en política. Tú eres un político que se atreve a discrepar de tu parte. Ex-político ya. O ex. Nunca uno deja de ser político como Bueno, usted. pero tú te atreves a discrepar, tú te atreves a hablar bien del presidente Piñera, cuando uno estudia en Google toda la información, las entrevistas tuyas. Tú consideras, o sea, yo creo que la gente le está pidiendo a este país cordura. Y muchas veces que vemos líderes políticos con tanta amargura, con tanto resentimiento, en la derecha y en la izquierda, bueno, uno no puede pensar que los de la derecha son los buenos, ¿no? Entonces, a mí me pasa lo siguiente, yo creo que es interesante leerte, pero siempre me ha llamado la atención una cosa. Yo soy profesor de oratoria, tú estás siempre serio, nunca te estás riendo, ¿eh? ¿Te has fijado que en la fotografía estás siempre Ahora serio? se está riendo. Ahora se está riendo. Mira, yo creo que el problema no radica solo en la educación. La economía social de mercado es un sistema súper eficiente, pero súper injusto. Creo que la concertación no se atrevió a cambiarlo, porque le tenían mucho miedo, entre comillas, a los empresarios. Todos los presidentes, ¿me entiendes?, desde Lago y todo, no querían hacer ni un cambio, no querían este complejo que dijera, mira, vamos a volver al socialismo de Altamirano, al caos y a todo, por simplificarlo. Y pienso que el Estado solo no puede solucionar el problema. Yo creo que el problema es del corazón de las personas. Alguna vez yo planteaba, hace algunos programas, que vi en Emol un señor que se había comprado un auto de $2 millones, que estaba en un servicentro. Lo hallé súper feo el auto además, pero no importa, a él le ha gustado. Entonces la pregunta que yo hacía, cuando tú te ganas $20 millones en el año, hay mucha gente hoy día que gana mucha plata, no en las declaraciones de impuestos, pero sí en la vida real. Entonces, ese tipo, después de pagar los impuestos, ¿queda liberado moralmente del problema de la pobreza en Chile? O sea, yo no le estoy pidiendo que él, de la plata que gana, haga un cheque con todas las utilidades de él y las regale. Pero ¿es un compromiso de las personas o no? Porque yo te conozco a ti, Sol, como alcalde, y tú tienes un compromiso estupendo y tienes un tremendo liderazgo, y estoy seguro que te va a ir muy bien en la elección, pero tú estás cumpliendo una función. Ahora, los empresarios, ¿esa gente tiene algo que aportar? Yo creo que sí, porque la educación se va a demorar 30 años, 20 años, 15 años. Yo sé que está cambiando hoy día, con hijos de gente muy humilde que están en la universidad, tenemos 1.020.000 chiquillos en escuelas técnicas y universidades que antes sus padres no, el 80% del caso no fueron ellos, ni a la universidad y a veces no terminaron en el colegio. Pero yo creo que esto que los demás les pidamos a los otros que nos ayuden a cambiar y no a nosotros, no soluciona el problema. Yo uno de los elementos que quiero agregar es al corazón del hombre.
Me gustaría que me contestara la pregunta con relación al tema de la concentración del poder económico, y me gustaría también preguntarle lo mismo a Sol Letelier, si realmente percibe que efectivamente la gente se siente en una comuna como la que tú ahí te toca hacer toda una labor de servicio público, está con mucha rabia porque se siente abusada, se siente que no tiene la misma igualdad, la misma equilibrio en la igualdad de oportunidades, se sienten que los sueldos que se le pagan, digamos, hay una redistribución del ingreso, digamos, que es desastrosa. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Bueno, hablemos de la concentración. Yo creo que hay que separar dos cosas. Yo creo que hay que separar el capitalismo de la democracia. ¿En qué sentido? Que al capitalismo le corresponde aumentar la torta y no le pidamos que reparta, porque no va a repartir. La lógica del capitalismo es a la concentración, que las farmacias, las grandes cadenas de farmacias se coman a las farmacias chicas, ¿me entiendes? Que las grandes empresas del retail se coman al almacén del barrio, de que entonces vamos llegando a eso. Entonces uno dice, el capitalismo no conduce a una mejor distribución del ingreso. Está bien, pero pidámosle al capitalismo lo que da, que aumente la torta. Pero entonces pidámosle a la democracia que reparta bien. Y entonces la democracia es la que tiene que llegar y rectificar los excesos del capitalismo. ¿Y cómo lo rectifica? Por ejemplo, una buena educación pública. Es un factor nivelador espectacular. Si uno llega y dice, este gobierno, por ejemplo, ha hecho una cosa bastante importante, que es el fortalecimiento del CERNAC, que es llegar y frente al consumidor que está desarmado frente a la gran empresa, el Estado lo empodera, ¿me entiendes? Las regulaciones, por ejemplo, aquí en materia bancaria, la gran crisis del 82 fue un sistema bancario desregulado. Hoy día el sistema bancario de Chile es el mejor de América Latina, pero es el más regulado. Es el más regulado. Tiene que haber regulaciones, por ejemplo, de bienes públicos que son casi monopólicos. Por ejemplo, la electricidad, en fin. En consecuencia, el problema está en que debiéramos caminar con los dos pies. Un sistema capitalista que mejore la producción, que aumente la torta. Y un sistema democrático que haga lo que tú dices, que es llegar y garantizar de que vamos a tener igualdad de oportunidades y que no vamos a tener niños que se quedan atrás, mujeres que son discriminadas, ¿me entiendes? La gente de Recoleta que nos está viendo en este programa, pues no están entendiendo nada cómo eso le va a llegar finalmente a resolver su problema de que tiene que pagar, no sé, 3 tarjetas de crédito, que tiene que educar a sus hijos. ¿Cuál es tu visión? Bueno, mi visión es muy local. Yo creo que hoy día efectivamente hay una profunda desigualdad en nuestro país. Negarlo sería no ver las cosas como son. Yo creo que en el tema de educación es tremendo. O sea, los niños de los colegios municipales, por estadística, tienen mucho menos posibilidades de tener menos ingresos en la vida. O sea, del momento que ya está en un colegio municipal, salvo que sea uno muy especial, que el 90% es absolutamente promedio, diría yo que ya tiene menos posibilidades en la vida y de desarrollarse en el futuro. O sea, es un tema que ya del derecho de estar en un colegio municipal, tú tienes menos, el CIMSS es mucho menor que en los colegios subvencionados pagados, y ni que decir los colegios particulares. ¿Tú tienes facultad para mejorar los colegios municipales o no? Es que hoy día, yo creo que hoy día hay que hacer un cambio de fondo en la educación. O sea, el tema de la desmunicipalización es un hecho que es real. A mí, si tú me preguntas si yo estoy de acuerdo en sacar a los colegios municipales de los municipios, de las corporaciones, es mucho más que eso. O sea, tiene que haber un proceso de cambio completo. Y en ese sentido, tiene mucha razón lo que decía Genaro, en que tiene que haber una posibilidad, una oferta democrática que sea más igualitaria, porque hoy día la educación pública en nuestro país deja mucho que desear y viene cayendo hace muchos años. Yo creo que cuando se pensó que al entregarle a los municipios la educación pública, al descentralizar, iba a ser para mejor,
Yo creo que se pensó en municipios que tenían las mismas capacidades, pero es muy distinto un municipio rural de la sexta región a un municipio de la región metropolitana, como Recoleta, por ejemplo. Pero es muy distinto un liceo Recoleta como que un liceo de Santiago, por decir, o de Providencia. Entonces, y no tiene tampoco tanto que ver con los recursos, tiene que ver con la gestión. Es un sinfín de cosas que van... ¿Tú puedes influyendo. mejorar la gestión? ¿Se puede hacer Claro, algo? Sí, se puede hacer. Sí, pero yo diría que Se puede, también... indudablemente, pero no es fácil. Oye, pues yo quiero poner Sí. un tono de positivismo también en esta conversación. Yo quiero ser bien cuidadosa con la palabra igualdad. Creo que hay que distinguir lo que es la igualdad, lo que es la desigualdad de lo que es la pobreza. Y a mí me gusta mucho hablar de igualdad de oportunidades y de igualdad de derechos, que es la base, ¿verdad?, a la que aspiramos como país. No creo, y esto es difícil explicarlo en un segundo, pero no creo que la desigualdad en términos absolutos sea algo malo. A mí me gusta la diferencia de los seres humanos. El otro día yo escribí una carta que me la publicó un diario respecto a cómo valoro yo, por ejemplo, cómo este gobierno ha enfrentado el tema de la mujer y siempre ha valorado y ha reconocido la infinita riqueza que hay en la diferencia entre hombres y mujeres. Y hemos avanzado en igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Pero lo que quiero decir es que yo creo que es muy importante que nosotros miremos lo que era este país hace 40 años, hace 50 años, hace 30 años. Y eso es importante porque este es un tema muy, muy relevante. No es un tema que tiene que pasar, muy importante lo que dijo Alfredo. Esto no puede pasar por un tema político, por el fundamentalismo político, por decir la derecha tiene la razón o la izquierda, sí, o la izquierda está con los pobres y la derecha está con los ricos, que es el título, que es la caricatura de siempre. Pero mira, se ha triplicado la educación universitaria en los últimos 20 años. ¿Ah? Se ha triplicado. Se han promulgado, tú fuiste ministro de la presidencia y tuviste que ver con la relación con el Congreso, se han publicado, no sé, 50, 60 leyes que tienen que ver con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Se ha avanzado en materia de desigualdad también. La última CACEN dijo que habíamos avanzado, que por ejemplo, que la proporción del ingreso del 10% más rico había disminuido la diferencia con el ingreso del 10% más pobre. Hay muchos avances. Ahora, yo creo que a mí me gusta un sistema libre de mercado, me parece que le da muchas oportunidades a las personas, pero también me gusta un Estado que se haga cargo de aquellas personas que no teniendo las capacidades de competencia, por distintas razones, o porque viven en un entorno vulnerable, o muchas veces porque tienen discapacidades físicas, o la dificultad de salir adelante, un Estado que se haga cargo y que los ayude. Sí, pero ¿sabes, Isabel? Yo estoy de acuerdo contigo. Sin ser asistencialista. No. Yo estoy de acuerdo contigo en que una sociedad igualitaria per se sería una sociedad totalitaria. Exacto. En consecuencia, estamos de acuerdo en eso. Pero lo que sí yo también creo es que las estructuras sociales reproducen y aumentan la pobreza. Tú has hablado muy bien del problema de la educación. La educación, ahí... Aquí hay unos niños, vamos a poner, no estoy haciendo un juicio respecto al gobierno. La etapa más importante en la formación de un niño es la etapa preescolar. Han habido bastante avances estos últimos años. El gobierno de Frei Montalva puso el acento en la educación primaria. La educación primaria. Sí. Y la gente de mi edad salíamos a construir escuelas. La extensión de la escuela. Después, tienes razón, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, mucho tiempo después, planteó la jornada completa, la extensión de la jornada. Después, bajo el régimen militar y los gobiernos de la concertación, lo que hemos dicho aquí, se han triplicado el número de alumnos en la universidad. Todo eso está muy bien. Pero también es cierto lo siguiente, de que hoy día hay un niño, por ejemplo, un niño de una familia pudiente, rica, tiene acceso a educación preescolar de una manera privilegiada, va a un colegio pagado, sin ninguna subvención, donde más o menos se pagan 300, 400 mil pesos mensuales. Y antes un jardín, ¿eh? Claro, y antes un jardín. Después de eso, vale lo mismo. Después de eso, ese niño vive en un ambiente donde en su casa hay libros, revistas, diarios, donde sus padres ambos son de origen universitario. Es que ese es un punto central de la desigualdad. Por eso te digo. Y a continuación, ese niño no tiene un computador personal, tiene que hacer las tareas con 3 o 4, uno que está viendo el fútbol, en fin, y a continuación lo miden con la prueba SIMSE, no más que con la prueba SIMSE, con la prueba para el ingreso a la universidad, con la PSU. ¿Y qué es lo que mide la PSU?
no mide la calidad del niño. En el fondo mide todos estos... O sea, no estos mide la antecedentes. capacidad que va a tener este niño a salir adelante en una carrera Estamos de universitaria. acuerdo. ¿Qué es lo que mide? Mide la suma de su éxito en el rico y la suma de su retraso en el pobre. Y entonces, como tú decías, ese niño llega y tiene una prueba PSU que le permite única y exclusivamente entrar a una universidad que no es de élite, y a continuación va a tener compañeros que tampoco son de élite, y eso lo va a marcar en su vida entera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí o le metemos mano fuerte a esto, o los arreglos, como tú decías, no son que una desmunicipalización más o menos. Aquí ¿Y sabes una cosa? ¿Por qué hay que muchos meterle los mano actores, fuerte además. ahora? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué, Genaro, hay que meterle mano fuerte? Y yo creo que hay que pedirle un llamado a los políticos que se dejen de ideologías estúpidas o de peleas, ¿me entiendes?, que son absolutamente intrascendentes. A veces son percepciones y qué sé yo. Porque pasa lo siguiente. Hoy día no podemos esperar 50 años para solucionar el problema de la desigualdad. Hoy día la hija de la nana, la chiquilla de la población humilde, ella quiere usar productos buenos, de crema, quiere tener un televisor, quiere vivir con dignidad. La televisión todo el día te bombardea, ándate a vivir a esto, ándate a vivir a lo otro, mira las casas, míralo esto, mira los autos. ¿Y ella qué? ¿Ella se queda, o el chiquillo, se queda afuera? A mí eso no me corresponde, yo no tengo derecho. Mira, hay una señal curiosa que han dado muchos de los ladrones, que van y que tiran un auto contra una vidriera, ¿me entiendes? Y se roban toda la tienda y todo. Y he dicho, pero si nosotros no tenemos derecho a esto. Ahora, yo creo que ellos no tienen que, el ejemplo de ellos no es válido. Pero hay una cosa que está clara, no podemos esperar 30 años. no estamos de acuerdo. No, no se puede. Pero lo que pasa es que el cambio del país ha sido tan importante. Sí. Por eso es que yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. No miremos, no escarbemos hacia atrás, porque hacia atrás ha habido mucho avance. Lo que no quiere decir que nos quedemos paralizados, lo que ¿no? pasa es que hoy día tenemos desafíos muy grandes. Fíjate que cuando yo estaba en la universidad, yo entré en el año 60 a la universidad, teníamos derecho a entrar a la universidad. Tú eres abogado, ¿no? Terminé mis estudios de Derecho, pero nunca me recibí. Terminé, hice mi memoria, en fin. En ese momento, el 4% de la gente estaba en la universidad. De los que tenían, estaban en la edad de estar en la universidad. Y de ese 4%, un 4% eran hijos de familias obreras. Campesinos, ¿para qué hablar? Porque los campesinos estaban absolutamente excluidos. Hoy día, según las últimas cifras, el 44% de la gente que está en esa edad está en la universidad. Y como tú decías, el 70% de esas personas son hijos de padres y madres que nunca estuvieron en la universidad. Entonces esa gente ha tenido un progreso. Pero lo que quiere hoy día, a partir de ese progreso, es que le reconozcan igualdad a la calidad de la ¿Sabes qué educación. otro elemento más que tiene que ver con la desigualdad y es bien brutal, especialmente en las ciudades muy grandes y muy particularmente en Santiago, es la segregación del espacio? Y yo creo, fíjate, que los alcaldes en los últimos 10 años, en los últimos 7 años se han preocupado mucho del tema, que tal como hemos estado hablando de otras carencias que habían en Chile, los primeros años fue suplir el tema de la vivienda, construir, y muchas veces, y la mayoría de las veces, ¿verdad?, se postergó la instalación de implementación de áreas verdes, en fin. Pero creo que muchos alcaldes han hecho una gestión muy bonita en la integración de la ciudad, pero con todo, también hay que imaginarse lo que significa, por ejemplo, ir desde Puente Alto a trabajar a la ciudad empresarial todos los días. Y eso también eso que te Puente Alto tiene un metro espectacular, y eso ¿eh? también te aleja de las oportunidades. También te aleja de la oportunidad. Es una ciudad segregada en donde ciertas actividades se hacen en un lugar, ciertas actividades se hacen en otro y se duerme en otro lugar, también te aleja de las oportunidades. ¿Para qué decir, verdad, todos esos lugares, esas villas, esas poblaciones que hemos visto en la televisión y que yo misma la he visto en persona, verdad, que son verdaderos guetos donde no hay un árbol, una flor, muchas veces no hay, no sé, ni colegio, ni una plaza, ni un lugar en donde también la comunidad pueda ser vida de Tomamos comunidad. como muestra Recoleta, ¿qué es lo peor en tema de desigualdad en esa comuna? Mira, hay lugares en los cuales hay pobreza, hay mucha pobreza. Pobreza dura. Sí, en que la gente vive hacinada, 2, 3 familias en condiciones muy malas. No es el total de la comuna,
pero sí, hay lugares donde yo diría que hay una pobreza dura que duele. Ahora, todos los niños van a los colegios municipales, es gente, a mí yo los escucho hablar y dentro de lo malo que es el tema de la desigualdad, también uno ve, por ejemplo, en mi comuna, las ganas de surgir que tiene la gente y cómo están tan orgullosos que sus hijos, a lo mejor ellos no han llegado hasta tercero básico, pero tienen hijos que están en la universidad, que están estudiando. Hoy día el chileno medio tiene súper claro el tema de surgir, de que quiere progresar, de que quiere su hijo vaya a la universidad y yo lo siento muy fuerte en mi comuna. Nosotros hoy día tenemos plan, por ejemplo, de becas universitarias para los chiquillos que no pueden pagar, que han tenido muy buenos puntajes y que no, las familias definitivamente no tienen ni una posibilidad ni siquiera de acceder a media beca. ¿Te fijas o no? O sea, que no, ni siquiera pueden pagar la mitad de la beca, nosotros los ayudamos. Pero yo diría que independientemente de la desigualdad que claramente existe, es una realidad, yo creo que es un desafío que tenemos como chilenos de mejorar la educación pública. Yo creo que todos los países que han surgido son los países que se dedican a la educación. Si la clave yo creo que está en la educación, definitivamente. Pero es que hay un dato sobre eso. En Estados Unidos la desigualdad ha aumentado mucho en los últimos 20 años. Y cuando dicen ¿se debe a qué? Y entonces las razones que dan son fundamentalmente políticas. Porque la economía es más productiva, la globalización ha aumentado, el producto ha aumentado, pero la desigualdad se ha hecho mucho más fuerte. ¿Y por qué? La desaparición de los sindicatos. Sobre todo la destrucción de la educación pública. En Chile tenemos un problema con la educación pública mayúsculo. En Estados Unidos también. En Estados Unidos yo he leído libros en donde los tipos llegan y dicen, mira, con esta educación lo único que estamos haciendo una segregación peor que la racial, porque la segregación son los niños que parten en las escuelas sin ninguna infraestructura, o con muy débil infraestructura, y los mandamos a competir con... Es decir, en Estados Unidos hay colegios del nivel de Nicaragua y hay colegios del nivel de Harvard. ¿Me entiendes? Y eso hace la diferencia. Ahora, pero sacándolo del tema, pobre, estamos de acuerdo La que el tema discriminación. de la educación es un pilar importantísimo para resolver el tema de la desigualdad. Pero quiero tocar que es que de repente cuando se habla de los pobres, ¿qué es lo que es ser pobre en Chile? Cuando uno dice que gana menos de 87.000 pesos, ¿eso es un pobre? Menos de 50.000 pesos per cápita. Entonces es una mentira, porque en el fondo alguien que gana 150.000 pesos no es pobre. No, 50.000 pesos per cápita. No, pero yo digo, cuando se define esto es ser pobre y esto entra en el nivel de la pobreza. Bueno, desgraciadamente... ¿De qué nivel de ingreso se habla? Yo sé a lo que te refieres, Agustín. Estoy de acuerdo contigo que es arbitrario eso, además, es injusto. Quiero tocar varios aspectos, porque claro, hablar de pobreza son todos los que ganan menos de 87.500 pesos hacia abajo. Pero la verdad es que eso no... Yo no sé si a alguien no se le puede llamar pobre si gana 150.000 pesos o gana 140.000 pesos. Segundo, el acceso al crédito, por ejemplo. ¿El acceso al crédito es igualitario para todos? Se está haciendo ahora una reforma tributaria en que todos aumentar el impuesto a las empresas da lo mismo que el que pague 20%, una pyme que pague un retail 20%. Entonces, son temas que yo creo que a nivel de legislación, que son más allá, paralelo a la educación, que tampoco se resuelven. Cuando se hace una tremenda pelea por 6.000 pesos más, por 6.000 pesos menos, en discutir el sueldo mínimo, es un sueldo mínimo razonable el que tiene un país con el crecimiento económico y con el desarrollo con el que tiene Chile. ¿Hay igualdad en todo lo que son los derechos de los trabajadores en nuestro país? ¿Se piensa que una legislación justa? Mira, hay unos datos que son muy impresionantes. Primero, en Chile la carga tributaria es relativamente baja, 21% más o menos. El normal de un país desarrollado es 27%, otros llevan muy lejos, Suecia 43%, Francia 43%, en fin. Yo creo que este país no puede pretender solucionar sus problemas si no hay un aumento de la carga tributaria. Punto uno. Sí, pero yo creo que debe ser mayor.
Pero igualitarias para todos. No, pero es que Para- lo que pasa, para- lo que no pasa para con, todos igual, lo que la pasa verdad, con sí, Chile, no. lo que pasa con Chile es lo siguiente, que si tú llegas y ves cuáles son los niveles de desigualdad antes de pagar impuestos, es decir, antes de pagar impuestos, en Chile y en Francia, suponte tú que son iguales. Pero después del gasto del impuesto, en Chile el nivel de desigualdad sigue igual, pero en Francia baja de manera significativa. Porque aquí en Chile no es cierto que el grueso de los impuestos vayan a los pobres. Los impuestos van más o menos de la misma manera que la estructura social. Entonces aquí, seamos francos, esto va a costar. Esto va a significar conflictos importantes, conflictos... Pero ¿por qué los impuestos no van a los pobres, a las funciones sociales? ¿Se quedan también en los ricos? Bueno, tú impuestos comprendes son que para todos los financiar el derechos, Estado, además. claro, tú comprendes que todos los derechos tienen una carga tributaria. El derecho de propiedad, ¿qué sería el derecho de propiedad sin los carabineros? ¿Qué sería el derecho de propiedad sin la judicatura? La justicia. La justicia que llega y resuelve. Entonces, no es cierto que solo los derechos, porque tú el derecho a la vivienda tenga un costo fiscal, también los costos nuestros. Es decir, en los barrios que nosotros vivimos hay una cantidad de carabineros por mucho mayor que en los barrios más pobres. Pero hablemos de política de corto plazo. Una pregunta que va para Sol Letelier y también para Genaro. Muy concreta. Lo saco del tema de la educación. Y usted es presidente de la República y usted es ministro de Hacienda. Entonces... Qué entretenido, me Nos llevaríamos muy bien. Me gustó. Y tiene que... Tendría más poder que yo. No, tiene que legislar dos medidas concretas que vayan en la protección a los derechos de los trabajadores y que les permita construir un país más igualitario en ese ámbito. ¿Y qué medida haría una ministra de Hacienda como Sol Letelier en materias más allá de la educación, que cierren esta brecha, de mayores oportunidades al rol de la mujer, den mayores oportunidades también al acceso al crédito, porque es fácil hacer un diagnóstico o un análisis político, pero otra cosa es tomar medidas. Genaro. Voy a hablar un paréntesis antes sobre las medidas. Aquí vino Goldborn. Y yo le dije, dígame una cosa, ministro, ¿por qué no ha terminado de construir Américo Vespucio? Entre Sí. Huechuraba, ¿me entiende? O desde la subida de Sería Huechuraba, espectacular eso. ¿me entiende? Hasta la Rotonda Grecia. Porque el estudio que nosotros tenemos es que si lo concesionamos, yo, dijo él, me tendría que meter la mano al bolsillo y hacer un cheque por $1.000 millones para que sea factible. Y el presidente de la República estima que en Vitacura, ¿me entiende?, en Ñuñoa y en Providencia, ellos ya pueden arreglarse por su cuenta. Nosotros queremos gastar esos $1.000 millones en la gente más humilde. Esa fue la respuesta de Goldborn aquí. Genaro, Bueno, yo voy a complemento hacer- un poco la pregunta hacia Sol Letelier, porque hablaba del emprendimiento en su comuna. O sea, ¿cómo ayudar a que la gente realmente que tenga toda esa capacidad, ese talento para emprender, pero no tiene posibilidades de poder hacerlo porque hay una serie de situaciones que no son igualitarias y que les impide emprender? Pero parto por Genaro. Mira, ¿qué yo lo medida haría? primero que diría, y porque yo estoy fuera de la política hace mucho tiempo, es que no le pidamos a la política lo que no le pedimos a la vida personal. Si a mí me dicen, mira, tú vas a tomar 4 medidas y vas a pasar a ser un tipo feliz y rico, eso no existe. Este es un largo camino. Entonces lo que pasa es que de repente la gente le pide a la política y le pide una solución instantánea. Y entonces nos vamos de frustración en frustración. Piensa tú, por ejemplo, la Unión Soviética durante 60 años, el alegato más feroz de la igualdad, no lo logró. ¿Me entiendes? Los avances en política son graduales y no hay una solución única. Porque si la solución fuera llegar a aumentar los impuestos y repartir la plata, Ya bueno, no habría- veamos qué es lo que veamos qué es lo que eso. está haciendo Chávez, por ejemplo, que ha tenido un aumento de la riqueza petrolera, se ha multiplicado por 5, Sí, pero la gente- ha repartido y, Pero se la han y- robado Ok, pero todo. la, Bueno, pero bueno, la gente pero- dice, "Oye, duró 20 años
es como que ya... ¿Qué dices tú? Mucha gente dice, bueno, pero hubo 20 años. Oye, 20 años. pero en estos 20 años han habido cosas muy impresionantes. No, si nadie- Por nadie ejemplo, lo desconoce, el aumento, si yo pongo en números índices los salarios, pero yo no quiero defender eso, porque no creo que sea el tema. El tema es que hoy lo que tenemos es inaceptable. Así lo juzga el país. Y si es lo que le inaceptable, pide- no se y puede lo esperar que- 20 años más. Bueno, pero solución instantánea no va a haber. Entonces tú puedes llegar y decir, mire, yo puedo hacer un aumento tributario, pero antes tengo que llegar y decir, mire, voy a hacer un plan de qué es lo que voy a utilizar esos impuestos para los efectos de llegar y poder mejorar la educación. No basta llegar a inyectar dinero, tú lo decías. Sí, no. Aquí hay problemas de eficiencia, hay problemas muy complicados. Hay de infraestructura física, de sueldo a los profesores. Yo te digo, por ejemplo... Pero además pasa de una cosa. Pero no me contestó, Genaro, no me contestó la pregunta. El movimiento No me- de No, yo lo que educación- digo es que tú tienes una cantidad de cosas que te pueden hacer. Yo No, creo pero es que hay hubo solución- cosas, por ejemplo, que se le pidió al presidente Piñera y él dijo, a mí me parece que los derechos de la mujer no están bien protegidos, postnatal, 6 meses. A mí me parece que el 7% de la salud es una cosa que tiene que eliminarse. A mí me parece que esta cuestión de los abusos del consumidor, CERNAC financiero, fueron cosas súper concretas y se hicieron en 2 años. Le hago la misma pregunta en otros temas que no tengan que ver con educación, que aún falta por materializar, sobre todo en protección a los trabajadores, en el emprendimiento, en acceso al crédito o cualquier otra medida Pero que, eso se que arregló con apunte. una ley, Agustín. La educación no se arregla con una ley. No estamos hablando de Fíjate que educación. hace Le dije 5 para- años que estamos con un problema en la educación y todavía no Alfredo, hablamos de educación. Alfredo, no me entendiste. Dejemos un poquito al lado el tema de la educación. Hay otros temas más, aparte de la educación, que también atentan contra la igualdad de derechos, de oportunidades de todos los chilenos. Entonces, por eso le devuelvo la pregunta, porque en el fondo no sentí una respuesta concreta de una serie de cosas que sí se pueden Y eres presidente de la materializar. República ahora, pues, Genaro. Caramba. Tenés que hablar con Y el me presidente. falta todavía la respuesta de Sol Falta Letelier. el ministro de Hacienda. Tengo que darle permiso. Sí, además. Tenga mucho Bueno, cuidado con lo que claro, diga. A lo mejor- porque si hay mucho O a lo gasto... mejor ya se hizo todo ya. Si hay mucho gasto, la ministra de Hacienda me va a decir, cuidado que nos vamos a alargar con una inflación grande. llama a Velasco Yo que mi te rete. punto es única y exclusivamente de que en esta cuestión no hay soluciones mágicas. No hay. No quiero ningunear a nadie, pero no creo que el 7% sea muy relevante, sinceramente. Para mucha gente lo es. Bueno, pero De ingresos modestos, pensionados de ingresos muy yo creo que chicos. sería, Pero a nivel de país. yo creo que sería mucho más importante llegar y hacer un esfuerzo realmente grande en materia de inversión hospitalaria. Quiero decir, por ejemplo, de que los datos en Chile, de repente nosotros nos creemos el hoyo del queque y no lo somos. Si yo miro el gasto referido al tamaño del producto de Chile, si ese es 13, es el mismo de Nicaragua, medido respecto al producto de Nicaragua. Porcentaje. ¿Me entiendes? Claro, como porcentaje. En consecuencia, nosotros no somos un país que esté gastando mucho en salud. Esa es la verdad. Y si mido, no voy a volver al tema de la educación, pero si estamos diciendo de que hemos salido de las poblaciones marginales, de los campamentos, y estamos saliendo a barrios que no son tales, bueno, eso significa una cantidad importante de plata. Yo creo que eso y sería una significa medida- es una medida significa interesante. claro, y significa una cantidad de gasto que hay que hacer, ¿me entiendes? Entonces, mi punto es que me cuesta mucho llegar y vender la idea de que puede llegar mañana, supongamos, doña Michelle Bachelet, por quien yo voy a votar, suponte tú que fuera candidata, o por Aquí nosotros- aquí no nos Goldberg, mira a nosotros, o Goldberg, por votamos quien por podrías otra tú votar. persona. Por eso te digo, No o Goldberg, sabemos si vas a y por votar, eso- porque tú has sido muy Aquí crítico de la vuelta no, de yo Bachelet. he sido muy crítico respecto a todas las reelecciones, pero lo que yo sí digo es que esto no depende de que vayamos a elegir un hombre providencial o una mujer providencial, sino que los cambios van a ser graduales, pero hay que ponerle un esfuerzo muy grande, porque como estamos... Alcaldesa, me falta la respuesta de ella. Sí. Alcal- No, sobre todo que usted mi ya está en un ministra de periodo de Hacienda. elecciones Yo tengo un punto. y la gente de Recoleta la está mirando. ¿Qué lo quería? Mira, yo creo que son varias cosas, son esas pequeñas, grandes cosas que mejoran la calidad de vida de las personas. Yo creo que, por ejemplo,
el tema, nosotros tenemos un centro de capacitación que capacitamos a 2.000 personas al año en oficio, sobre todo mujeres, que le enseñamos a cocinar, gafitería también, repostería, peluquería, oficio. Y apoyamos ¿para qué? Para que puedan salir a la calle y puedan ayudar, o ya sea, por último, para que les sirva a ellas mismas, para que se sientan mejor o para emprender para lo que ellas quieran. ¿Y a cuánto le fue bien? ¿Me diste? El 20% emprende. El 20%. Importante. Emprende. Tienen peluquería, se instalan mujeres que estudian gafitería y electricidad. 1.400, ¿eh? Sí, emprenden o intentan emprender. Por ejemplo, hacen empanadas de pino exquisitas, que son las más ricas, yo lo voy a cambiar para el 18, y las venden a Anotado, sus vecinos, hacen pan de Pascua, hacen pan amasado, en fin. Yo creo que... yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que hay que flexibilizar también las leyes laborales de repente para las mujeres, para que puedan trabajar a part-time. Yo creo que, y vuelvo un poco al tema de el tema de la capacitación, sigue siendo el tema que tiene que ver, aunque tú no quieras llevarnos a eso, tiene que ver con el tema un poco de la educación. En la medida que las personas van mejorando, van sabiendo más, se van especializando, entre comillas, tú puedes salir de ese estado que es la pobreza. ¿Sí? En la medida que tú saques a la persona de ese estado de pobreza, que es de meramente sobrevivir, yo creo que tú ya has dado un gran paso. Yo tengo una empresa, que conozco una empresa que se llama Cencosud Corredores de Seguro, que tomó 10 medidas para tú tener 10 beneficios al asegurar tu auto. Revisión técnica gratis, auto de reemplazo hasta 30 días, grúa gratis para traslado de auto, recarga de combustible si te queda en pana, tú, Isabel, que habitualmente te queda en pan. Mantención con auto reemplazo, revisión de vehículo por vacaciones, reparación básica en el hogar, conductor de reemplazo, auto de reemplazo por restricción vehicular, fíjate, y asistencia legal automotriz. Ya, y dale la Ya, palabra a Elizabeth. Vamos a ver. Tú puedes. No, yo creo que, yo pienso que hay un grupo de personas, un grupo importantísimo de chilenos que desgraciadamente, aun cuando el país crezca mucho, genere muchos empleos, tenga muchas oportunidades, resolvamos el tema de la concentración, en fin, tengamos ciudades no segregadas, igual va a haber un grupo muy importante de personas que por distintas razones no van a poder subirse a ese carro de la igualdad de oportunidades y de avanzar. Y yo en verdad creo que los gobiernos y que el Estado tiene una tarea muy especial, sin abandonar, por supuesto, sus tareas con todo, la justicia, la salud, en fin, pero hay una tarea muy fundamental. Primero con identificar dónde están esas personas, yo creo que esa tarea está hecha, ¿verdad? Se viene haciendo desde hace mucho tiempo, y ayudarlos, pero no entregándoles, sino que ayudando en forma integral. A mí me gusta mucho el programa del ingreso ético familiar, porque yo creo que lo he estado viendo harto, lo he estado leyendo harto, creo que es un programa muy integral, en el sentido que no solamente entrega bonos, sino que entrega bonos a cambio de condiciones que tienen que cumplir las familias o las personas. Me parece que ese tipo de... Pero hablando desde el punto de vista de lo humano, yo creo que hay un grupo de personas que mira por la televisión cómo crece Chile, cómo avanza Chile, y ellos no pueden subirse a ese carro. Y probablemente no van a poder. Y Bueno, pienso pero que pongamos soluciones, el diagnóstico está clarísimo. Yo les quiero Veamos qué decir algo. soluciones. Yo creo que este gobierno ha hecho una labor súper importante con el tema de la pobreza, pero tremendamente importante. Primero porque la ha focalizado, sabe exactamente dónde están, quiénes son. Ha hecho un trabajo de motivación también, de motivar, por ejemplo, a las personas que están en la extrema pobreza, que si la mujer trabaja, les dan un adicional, que si los hijos les va bien en el colegio y sacan un cierto promedio, le dan otro poco. Si la mujer consigue un trabajo mediodía... Hay una motivación también. importante. Entonces, el trabajo que se ha hecho, a mí me ha tocado varias veces el presidente de que ha ido Recoleta a entregar estos programas, han significado lo que hemos visto en la encuesta, que hoy día Chile está saliendo de la extrema pobreza para pasar a la pobreza. Ahora, ¿cómo hacerlo? No entregando todo. Si tú entregas todo, el asistencialismo es tremendo. Hay gente... Yo tengo, por ejemplo, el sector de La Vega, en el sector de exactamente La Vega, en el entorno de La Vega, la mayor cantidad de gente de calle del área metropolitana, de Santiago, muchísima. ¿Por qué? Porque ahí está lleno de comedores, de que les dan comida a toda esta gente de calle. Entonces ellos se mezclan delincuentes también, indigentes, ellos van, hacen su vida, pululan por ahí, les dan la comida, después se quedan en la calle, después roban por ahí o después se van a cualquier parte, pues vuelven a dormir, vuelven a comer. Entonces es un círculo
un círculo vicioso. Hoy día el tema de la gente de calle, por ejemplo, es un tema que es muy difícil sacarlo, porque hay gente que tiene ya, es como un estilo de vida, ¿no? Es es muy difícil, pero de ahí hacia arriba yo creo que hay un verdadero esfuerzo, incluso con la gente de calle, de poder sacar a las personas de este estado y poder incentivarlas a buscar un trabajo digno, a poder hacer algo que de verdad pueda mejorar sus vidas. Sol, yo estoy de acuerdo, no voy a negar lo que este gobierno ha hecho. Lo único que diría que los gobiernos de la concertación bajaron la pobreza del 45% al 14%. Sí, cierto. En consecuencia, Sí. es un esfuerzo continuo, constante. Sí, es una en fin. aposta. Lo dijo la CEPAL, Entonces, la pobreza sí. viene bajando desde el Sí. año 87. Entonces, Sí. esta cosa tiene un... ahora, mi punto es que de repente esto no se soluciona por la vía del bono y por la vía de las leyes redistributivas. Yo estoy de acuerdo contigo que hay gente a la cual tú no puedes dejar caer porque ya cayeron. Ya cayeron. El de calle, sería terrible estigmatizarlo, simplemente perdió, está perdido, Sí. como las personas que viven en los huérfanos de la madre y única, el hogar uniparental, y que la madre se mete en una cosa de la cocaína y queda el niño botado, en fin. Entonces hay una parte que no lo podemos dejar abandonado bajo ninguna circunstancia. Pero hacia arriba hay cosas que son políticas. Yo reivindico el Decisiones valor de la políticas, política. Por claro. ejemplo, si tú tienes en las empresas del retail el multiroot, y en consecuencia no puedes tener un sindicato que pueda razonablemente velar por los derechos, es obvio que van a terminar siempre esas personas que tienen que vestirse bien, que tienen que estar todo el día con una cara Limpio, amable, claro. y a continuación que con suerte salen un poquito arriba del salario mínimo. Entonces, aquí hay que meterle también mano a la política. Eso se está modificando, hay un proyecto No estoy de ley, acuerdo, está muy estoy de muy acuerdo. avanzado. Mano a la Hay que política, ¿en qué hacerlo. sentido? Que pasa por Porque mira, decisiones la política, mira, había un señor en Chile que era un tipo muy brillante que se llamaba don Jorge Ahumada. Y don Jorge Ahumada decía una cosa: los hombres y mujeres sin organización son hombres y mujeres sin poder. Claro. Y a continuación agregaba: y los hombres y mujeres sin poder reciben lo que los que tienen poder les dan. Entonces, si tú quieres llegar y cambiar la sociedad, tienes que empoderar, me carga la palabra, pero empoderar a la gente. En algunos casos es una mejor calidad de la política. Partidos políticos que sean mucho más serios, más fuertes, ¿me entiendes? Otra cosa, las organizaciones sindicales. Otra cosa es que de repente tú tengas un contrapoder en los colegios respecto de los propios profesores, que es el buen funcionamiento de los centros de padres que pueden llegar y demandar, ¿me entiendes? Otra cosa, el empoderamiento de los consumidores, pues. De que Eso un han agarrado consumidor... vuelo, ¿eh? Sí, esto ha Eso agarrado vuelo y sin duda ha sido un Oye, acierto. pero yo agregaría algo y te lo hago a nivel de pregunta. Cuando tú prendes la televisión y ves al presidente del Partido Socialista, diputado Andrade, con un odio y con una rabia tremenda, ¿tú crees que con los políticos se puede llegar a esta mesa, a este acuerdo, con los políticos que tenemos hoy, para Genaro, buscar soluciones? Y nos queda un minuto y lo complemento con una pregunta. Esto de que la concertación toma el país con 45% de pobreza, la baja un 14%. ¿Por qué la gente está tan descontenta con ellos? Bueno, porque nadie... Por otras la gente no tiene por qué agradecer eso. Pero ¿cómo no La nos va a gente llega y agradecer? dice, Pero, la gente pero tú la sacas de la pobreza. yo quiero ahora No hay voto por mejores pago. bienes, quiero mejores bienes. Pasamos la etapa, Yo, esa etapa yo- de- yo tengo acceso a la universidad, pero quiero buenas universidades. Claro. Yo tengo mucho más quiero no acceso a los pagarla, hospitales, además, pero pues. quiero, ¿me entiendes? Bueno, pero mira, respecto a la política, yo a mí por razones de trabajo yo paso casi 15 días, 2 semanas todos los meses fuera de Chile. Conozco América Latina de una manera muy grande. Ahora voy a México al comienzo y después voy a estar en los 6 países centroamericanos. La clase política chilena es un lujo. Es un lujo. Yo sí Yo pienso, no conozco
clase política, mira, Menos los niveles corrupta. menos corrupta. Estoy de acuerdo. Yo me acuerdo una vez un mexicano que llegó acá y llega y dice, oye, y tremendo escándalo que tiene usted por el caso Coima. ¿Entiendes? Sí, ¿y cuántos están cayendo? Están cayendo 5 diputados. ¿Y cuánto fue? 15.000 ¿De qué dólares. estamos hablando? Más o menos 15, 20 mil dólares. Me dijo, hermano, han perdido el sentido del humor. ¿Me entiendes? Porque realmente en Chile no se conoce. Yo no conozco un político de nivel corrupto. No lo conozco. Y estoy hablando Pero del sí, gobierno. de mucha rabia, de mucho resentimiento que impide que lleguemos a acuerdo. Puede ser, bueno, todo el mundo Yo no tiene te digo- derecho a ser También creo que apasionado. también tenemos que celebrar. Hay un acuerdo muy reciente entre el gobierno y la concertación y la alianza que creo que hay que celebrarlo porque también es una luz de acuerdos para adelante, que es el acuerdo por la reforma tributaria. Que no era la reforma tributaria que quería la concertación, por cierto, y probablemente tampoco era exactamente lo que quería el gobierno, pero fueron capaces de sentarse los políticos en serio, no los que están para sonrisita y la popularidad, los en serio. Se sentaron y en 2, 3 días lo resolvieron. Y eso también creo que es interesante de agradecérselos a ellos. Y Isabel, y lo otro Y de es que se han hecho felicitarlos. comparaciones del nivel educacional de los parlamentarios con el nivel educacional de los más altos ejecutivos de las empresas. Y en el Senado es mayor que el de los más altos ejecutivos de las empresas y en la Cámara de Diputados un poquito menor. Se nos fue No es volando cierto- el Interesante. tiempo. No es cierto que los políticos sean... poco preparados. Solo Letelier, le quiero agradecer que Aquí haya dice asistido a Clarín, nuestro programa. punto ¿Puede com, decirle para algo que aquí a la cuente que los gente políticos de chilenos Recoleta, son don Alfredo Vicuña? Deja que se dirija a los televidentes, la alcaldesa que está Bueno. ¿Por próxima qué va a la ganar reelección. alcaldesa? Porque adoro mi comuna, porque estoy trabajando mucho por mi comuna, porque hay mucho por hacer todavía, hay muchos proyectos. Hemos trabajado intensamente todos estos años para mejorar la calidad de vida de los recoletanos. Y eso, por eso. Porque aparte soy mujer y las mujeres tenemos, ¿no es cierto?, un empuje ¿Se estará especial, subiendo una por el fuerza. chorro? Tenemos un sentido distinto. ¿Por qué Chile no tiene mujeres? Tenemos que tener más mujeres en política. Que se atrevan más. Esa es una discriminación. Genaro, muchas gracias por haber asistido a nuestro programa. Gracias Fue por un invitarme. lujo tenerlo realmente. Sí, Muchas muy gracias. entretenida, muy entretenida la Don conversa. Alfredo Vicuña, Isabel Pla, junto a usted. Nos vemos en 7 días más. Escríbanos a Facebook, Twitter o al correo electrónico que aparece en pantalla o nos llama al 264-0103. Chao, chao. Conciencia de valores.